Humanismo Digital con Joan Clotet. Si tú eres como disciplinado, si tú eres observante y observador de ti mismo, tú puedes ofrecer la parte de ti, aquí venimos a la autenticidad que tú mencionabas antes, la parte de ti que es más útil, más relevante a crear valor en la situación en la que te encuentras. Esto es el punto que yo aboco dentro del libro y para las personas que decías tú antes, ¿no? Alguien que dice, no, esto no va conmigo. Bueno, el punto es este, el punto es que si miramos a la marca personal como descubrir cómo yo puedo traer valor a la mesa, ¿vale? Entonces yo entiendo también qué parte de mí yo puedo poner, ¿no? dentro del juego de una forma auténtica, aquella parte de mí que es relevante para la situación y entonces hacerlo de una forma estratégica. Esto es mucho mejor que tener que ponerse una máscara, es mucho mejor que tener que fingir, etcétera, etcétera. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Giuseppe Cavallo es un italiano residente en Barcelona con una larga carrera corporativa en marketing antes de convertirse en consultor de estrategia de marca para empresas y directivos. Giuseppe cree que los negocios deben ayudar a las personas a ser más felices. Y mientras leo su libro, y desde la impresión de esta, nuestra primera conversación, apuesto a que es una de esas personas que conviene tener cerca. Giuseppe nos habla de éxito, de estrategia y de autenticidad, y lo hace con un estilo cercano, argumentado, humilde, y con genuino interés por aportar. Pero claro, todo eso son solo percepciones mías. Y es que el caso es que hoy hablamos de esa marca personal que todos tenemos y que reside en la percepción que generamos en los demás. Te recomiendo escuchar nuestra conversación si te interesa conocer más a fondo qué valor tiene gestionar tu marca personal fundamentada en tu concepto de éxito, de autenticidad, de valor, y con la necesaria coherencia y equilibrio entre ser nosotros mismos y adaptarnos a un contexto digital cambiante. Espero que esta conversación os interese tanto como a mí. Buenas tardes, Giuseppe. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal este jueves frío en Barcelona? Sí, es un día frío. Acaba de llegar la corriente del norte, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados, ¿eh? Ahora justo antes de conectar, que me explicabas un poco también que has vivido en otros países. Aquí vivimos muy bien a nivel de clima, ¿no? Y a la que hace un poquito baja las temperaturas ya nos ponemos todos nerviosos, ¿no? Apetece también, ¿eh? Estamos grabando esto a finales de noviembre y la verdad es que tener un poco de frío propio de la época creo que no estaba mal, ¿no? Sí. Es un encanto vivir aquí, la verdad. Muy bien. Muy bien, Giuseppe. Oye, pues como digo siempre, lo primero, pues agradecerte que quieras conversar un rato conmigo. La excusa perfecta ha sido un libro que has escrito del que también hablaremos, pero como siempre en este espacio a mí me gusta dar protagonismo a la persona, descubrir a alguien pues que por una razón u otra tiene interés, que todas las personas lo tienen, y como siempre proponerte algunas cuestiones, pero que la conversación fluya, que disfrutes, siempre es el objetivo de este podcast. Y arrancamos siempre igual, ahí soy cero original, y es preguntarte quién eres, Giuseppe, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Sí. Bueno, Joan, primero déjame agradecerte tenerme en tu podcast, lo sigo y es un encanto, es un placer escucharte, escuchar a tus huéspedes y es un honor estar contigo hoy en este momento. Muchas gracias. Pues ¿quién soy? Probablemente por el nombre, por el acento, se entiende inmediatamente de dónde vengo. Soy un italiano, afincado en Barcelona, aquí en Barcelona, desde hace más de 20 años. Llegué en 2004. Y llegué por cuestiones de trabajo, como mucha gente. Mi profesión empieza en Colgate-Palmolive hace muchos años, más de los que quiero recordar. Entonces empecé en Colgate, donde aprendí los rudimentos del marketing. Es una escuela, como sabe todo el mundo. Y
Después de unos 3 años pasé en Nissan, y en Nissan pasé muchísima parte de mi vida profesional, digamos en el mundo corporativo, hasta 2012. En Nissan tuve mucha suerte porque estuve en lugares, ¿sabes? En el lugar perfecto, en el momento perfecto, al menos un par de veces. Una fue cuando teníamos un problema enorme en el segmento, el que se llamaba el segmento C. Era el segmento de, seguramente te acordarás, un coche llamado Almera. Sí, claro. Sí, sí. Y espero que no recuerdes un coche llamado Almera Tino, que era, la verdad, con todo el cariño que le tengo, que le tengo a Nissan, mi corazón todavía está allí. Ese coche era un salchichón con ruedas, era feo. Era feo. Entonces yo era el director de marketing para Europa de esa línea de producto. No podíamos competir en ese segmento con estos coches. Entonces mi papel era el de hacer el run out, que se llama el run out de estos coches, o sea, quitarlos del mercado. Una cosa que uno dice, bueno, para una persona de marketing hacer este trabajo no es muy sexy, ¿no? Aprendes muchísimo, porque tú debes quitar de una línea de producto, de tu portfolio de producto, tienes que quitar unos productos sin hacer daño a la marca. Y es complicado, no es simple. Pero no era esa la cosa más interesante. La cosa más interesante es que teníamos que sustituir estos dos coches, ¿vale? Y lo que sustituye estos coches fue el Qashqai, ¿vale? Entonces yo trabajé en la conceptualización, que no el lanzamiento, porque luego pasé a otro trabajo, el que me trajo aquí en España. Trabajé en la conceptualización del Qashqai, lo cual quiere decir que tú estás inventando una categoría nueva, porque la categoría del Qashqai la inventó Nissan. Estás diseñando una idea de consumidor nuevo con características muy, digamos, inéditas. Y tienes que trabajar como se hace en el mundo del automóvil, con muchos departamentos diferentes, desde el diseño, el estilo del coche, el diseño técnico del coche, etcétera, etcétera. Pasaron 2 o 3 cosas de este estilo, y en Nissan tuve, la verdad, mucha suerte porque, por ejemplo, me llamaron a montar y dirigir el departamento a nivel global de comunicación de la división de vehículos comerciales. Eso también, te encuentras con cosas que no existen y tienes que montar algo desde cero. Y eso lo hice además viajando muchísimo a Japón. Realmente yo vivía aquí todavía en España, pero mi escritorio principal estaba en Tokio y después de Yokohama. El commuting era un poco largo, ¿no? un commuting. Pasaba, no sé, un par de semanas aquí, 2 semanas en Tokio y una semana girando por el mundo. Y claro, llega un momento y dices, ¿qué hago yo en este avión? Porque yo vivía en un avión. ¿Qué hago yo en este avión cuando todo el resto del mundo que yo amo, ¿no? Las personas que salen en mi corazón, está en otro lugar, ¿no? Y esto fue una de las razones principales por qué dejé Nissan en un dado momento y monté mi propia empresa. Ese era mi sueño desde siempre. Yo quería, en su momento quería crear una agencia de publicidad. Creé una agencia que era un poco un híbrido entre consultoría estratégica, que era lo que yo sé hacer, y servicios creativos, digamos. Pero me di cuenta de una cosa, que los servicios creativos es un animal bastante complejo, que yo sabía muy bien hacer el cliente, pero hacer el que hace la cocina es otra historia, ¿vale? Entonces, y es una historia muy compleja, y de todos modos, tuvimos algo de éxito. En mi agencia llegamos a tener, yo tenía 9 empleados, algo de este estilo, 9, luego colaboradores externos, etcétera. Pero puedes imaginar que si tu pasión es ser consultor y tienes 9 empleados, tú no eres un consultor, eres un director general de negocio. Sí, sí, sí. Exacto, entonces era otro trabajo. Y no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer estrategia, quería estar allí pensando cómo se puede modificar el rumbo de una empresa, etcétera. En un dado momento, justo antes de la pandemia,
decidí cambiar el modelo de negocio, liberé a las personas que estaban conmigo. La última persona la liberé días antes de la pandemia, cosa que no hubiese podido hacer si estábamos en pandemia. Tenemos una relación muy buena con todos, con todas las personas. Todavía tenemos WhatsApps que nos deseamos felicidades, Buena etcétera. señal. Sí, no, las personas son importantes. Y me puse a hacer lo que hago hoy, que es ser consultor. Yo hago varias cosas hoy. Hago de consultor y estoy en algún proyecto de startup. Uno que es un moonshot increíble, que te doy una pincelada así justo porque me apasiona mucho, que la idea que queremos hacer con dos personas que ahora son amigos es hacer que las redes sociales, así como las conocemos hoy, estas adictivas, ¿no? Estas de dopamina, tipo de dopamina, se hagan irrelevantes, que no sirvan. Suena interesante. Suena fuerte. Suena interesante. Suena retador. Suena retador. Retador. Entonces, esta es una de las cosas que hago. La cosa principal que hago es ser consultor. Y hago consultoría en dos niveles. Estrategia de marca, en cualquier caso. Estrategia de marca para empresas. Acompaño empresas, sobre todo en los momentos cuando tienen algo importante, ¿no? Lanzamiento de un producto, entrar en un nuevo mercado, escalar para una startup, etcétera. Y hago lo mismo, estrategia de marca para personas. Sobre todo yo trabajo con lo que llamamos los líderes, ¿no? Para decir así, personas que están en un nivel avanzado de su carrera. Me pasa mucho de trabajar con dos perfiles en concreto, o personas que están en un nivel directivo muy alto de una empresa, tipo CEO de una empresa, que se dan cuenta que su marca personal tiene impacto sobre el resultado de su empresa. Entonces les ayudo un poquito a organizar las ideas sobre este punto. Y luego muchísimo trabajo con personas que están en alrededor de 50 años, más o menos, ¿no? Para decir el demográfico, o empiezan a estar inconformes. Eso me pasó a mí con Nissan, por ejemplo, en un dado momento. Inconformes con la vida corporativa, porque la vida corporativa es muy exigente, a veces te pone un poco en un dilema, ¿no? Entre tú mismo, tus ideales, tus cosas, etcétera, y el trabajo que haces. O bien están saliendo de la empresa y quieren montar su propia empresa, su propio negocio. Están en este último tramo de su profesión, lo quieren hacer bien, entonces yo les ayudo, a estas personas concretamente les ayudo tanto a entender el modelo de negocio, porque esto es algo que yo tuve, bueno, por lo que te he contado, ya lo puedes imaginar, yo tuve que aprenderlo a bofetadas. Tanto el modelo de negocio como la estrategia de marca, cómo estar dentro del mercado haciendo que tu marca te ayude a tener éxito. Y eso es Sí. Giuseppe hoy, digamos. Muy bien, un camino interesante. También me siento reconocido en parte de esas decisiones que tú has tomado también. Y mira, quería preguntarte, te decía al principio, la excusa ha sido que has escrito un libro u otro libro, porque no es el primero, pero que estoy en ello. Confieso que no lo he terminado, pero lo estoy disfrutando y creo que es un libro muy útil, que es un buen aperitivo de ese camino de descubrimiento y de acompañamiento para que seamos más conscientes de lo que significa marca personal. Pero aunque solo sea por retarnos, a alguien que nos escuche, que tenga los clásicos estereotipos de esto no va conmigo, Sí. yo no quiero estar en las redes, esto es autobombo, ese tipo de cosas, el que todavía no ha leído el libro, yo quiero preguntarte ¿para qué lo has escrito? Descubre tu marca personal, el arte de conocerte y proyectarte con autenticidad, de libros de cabecera. ¿Para qué Sí. este libro y qué crees que puede aportar a quien lo lea, sea cual sea su punto de partida? Sí. Mira, de hecho, yo soy de aquellos que les cuesta estar muy visible, ¿sabes? De hacer lo que la gente podría considerar como autobombo, ¿no? Muchas veces, muchas personas que
que me quieren, porque la gente nos quiere al final. Esto es la vida, lo bonito de la vida. Mucha gente me dice, oye, pero te deberías estar un poco más agresivo en las redes, un poco más provocador, etcétera, etcétera. Pues no va conmigo, no soy yo. Entonces no lo voy a hacer porque no es esto. Entonces, una persona que entiende la vida de esta forma, como la entiendo yo, es posible que no conociendo, digamos, las profundidades estratégicas de la marca personal, pueda pensar yo no va conmigo, ¿no? Esto no es para mí. Pues probablemente justamente para este tipo de personas el libro es más útil, porque el libro quiere demostrar que si tú quieres tener una marca personal fuerte, tú tienes que tener una marca personal auténtica, ¿vale? No tienes que estar fingiendo, no tienes que estar montando nada que no sea verdadero, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ahora me viene esta idea de muchas veces me piden hacer alguna conferencia, alguna charla sobre el marketing. Muchísimas veces yo empiezo la presentación con una slide. Yo muchas veces uso un fondo amarillo para mis slides, que me parece simplemente un poco diferente. Y con letras muy grandes cubitales escribo, el marketing es mentira. Uh-huh. Que es una metáfora muy común. O sea, tú vas en cualquier lugar, hablas por ejemplo, con el CEO de una empresa o con alguien que tiene responsabilidad y dices, nosotros hacemos esto, hacemos lo otro. Esto es marketing. Como decir, esto no es verdad, esto es solo para la fachada. De hecho, el mal marketing es mentira. Porque quien sabe hacer buen marketing sabe que el marketing es otra historia. El marketing realmente es una manera de establecer una relación profunda, verdadera, con tu público, con tus futuros clientes. Uh-huh. Y para ser tus clientes, digamos, la condición fundamental, hay dos maneras que sean tus clientes. O los timas, que bueno, y estos serán clientes una vez y después ya está. O bien tú le entregas un valor que para ellos es relevante, un valor verdadero, un valor que le cambia en pequeña o gran medida algo en su vida. Entonces, en este sentido, tú estás dando algo. Y el hecho de dar es un acto de amor, si tú quieres, ¿no? Y ahora la ecuación es diferente. El marketing no es mentira, el marketing es amor. Es otra historia, ¿no? Entonces, el buen marketing te lleva a entender que tú tienes que establecer relaciones verdaderas con tu público. Y esto es lo mismo en marca personal, aún más en marca personal, porque el producto de mi marca personal está en esta cámara, ¿eh? Soy yo. Entonces hay que ser auténticos. Entonces el libro nace un poco en esta dimensión, digamos, con este propósito. La razón por qué yo lo escribí, digamos, la razón práctica por qué lo escribí fue porque en un dado momento Alexis Mouvramadiis, que es el director del BBA, del grado de SADE, me pidió crear un curso de marca personal para SADE, ¿vale? Entonces, claro, crear un curso para una institución como SADE lo tienes que hacer con un poco de cara y ojos, ¿no? Entonces me pongo allí y a mano que creaba el curso, claro, me iba organizando las ideas y en un dado momento pensé que la cosa interesante era escribir un libro, porque esto no podía quedarse solo, digamos, en un curso de universidad, podía tranquilamente servir a más personas y un libro es exactamente esto, hace exactamente esto. Uh-huh. Yo creo que esto es un poco el trigger. Es un gran ejercicio y bueno, es muy coherente con lo que explicas, ¿no? Con la vocación de dar, de estar a la altura de una institución que tiene una marca, de tu propia reputación profesional. Y creo que es un buen aperitivo para que quien, descubra qué significa, cómo le aplica. Pero todavía, y también me gustaría saber tu opinión, porque en el tema de marca personal, por estereotipos, igual que la palabra marketing o muchas otras, no se acaba de entender con profundidad, ¿no? Entonces,
En mi experiencia, pero quiero conocer la tuya, es que muchas veces la gente ve más los riesgos que las oportunidades, ¿no? Antes me hablabas del tema de esa startup o de las redes sociales, alguien que dirá, yo no quiero estar en redes, o alguien que coincide más con tu manera de hacer, que por cierto también coincide con la mía. Decir, oye, yo no quiero hacer nada que no me sienta que soy yo. No quiero mirar atrás y que nadie diga, pero este personaje, ¿quién es, no? Entonces, alguien que nos escuche desde la distancia, si nos escucha, pues hay que agradecérselo eso de entrada ya. Entonces, alguien que te escucha que está diciendo, uy, esta visión es distinta a la que yo tenía, la que explica Giuseppe. ¿Cómo invitarías a entender, ya has apuntado algo, ¿eh? ¿Cuál es el valor de gestionar tu marca? Para alguien que no ha sido demasiado proactivo o proactiva hasta la fecha porque ve más los problemas o el tiempo que requiere, no le ve retorno, ¿cómo le seducirías o le dirías, oye, qué puede haber de bueno ahí para ti, ¿no? Sí, mira, yo una cosa que hago cuando, de hecho, es como abro el libro, ¿no? Y es también la primera pregunta que hago a las personas que acompaño cuando hacemos un proceso de marca personal, es aclararnos qué es el éxito. ¿Vale? Entonces, es es una pregunta difícil de contestar. Eh, entonces, yo creo que si tú eres capaz de contestar esta pregunta, entonces probablemente puedes empezar realmente a hablar de marca personal digamos, de una estrategia de marca personal. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú defines qué entiendes por éxito, y si quieres podemos ir un pelín en el detalle porque creo que hay algo Ujú. interesante allí. En el momento en que tú defines qué es el éxito, claro, tú estás definiendo un objetivo, una visión. De hecho, yo lo llamo la visión de éxito, ¿no? Si tú tienes una visión y tienes un mínimo de entendimiento de cómo se gestiona una marca o cómo se gestiona un negocio en general, tú sabes que necesitas una estrategia. Es, eh, es, es, eh, es lo que hay y es como se hacen las cosas, ¿no? Sin una estrategia darás palos al agua, para decirlo de manera campechana, intentarás hacer cosas, alguna cosa te irá bien, muchas cosas no te irán bien, pero lo grave es que no sabrán por qué las cosas te han ido Mm. bien o no te han ido bien. Entonces, esto es un tema interesante. La visión del éxito es importante. ¿Por qué? Porque yo creo, y esta es una de las razones también porque he escrito el libro, que yo veía muchísima, por ejemplo, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Vemos muchos posts que te empujan a tomar ciertas posturas a parecer, a seguir ciertas recetas que han valido para alguien y no valen para ti porque tú eres otra persona, etcétera. Digamos, esto me llevaba a pensar que la gente, más bien que pensar en sí mismo, estaba pensando en cómo alcanzar un tipo de éxito que es material, simplemente, ¿no? Por Mm. ejemplo, ¿cuánta gente me sigue en LinkedIn? Da igual. En sí da igual. El punto es qué gente te está siguiendo en LinkedIn, Mm. qué tipo de Mm. relación estás Mm. desarrollando con estas personas. Sobre todo, pero me daba la idea que estábamos como siguiendo una quimera que era una quimera puramente materialista, ¿no? El Mm. éxito igual a éxito material. ¿Vale? Tampoco eso es de desdechar. O sea, yo creo que todo el mundo sabemos que cuando estamos, por ejemplo, hago una banalidad, cuando estamos económicamente tranquilos, yo personalmente, cuando estoy económicamente tranquilos, gracias a Dios es el caso, me hago más simpático. A mí mismo me caigo mejor. Soy más simpático, soy más, la cosa interesante, soy mucho más generoso, etcétera. Cuando estamos un poco encogidos, somos peores personas. Esto hay que. Ya. Entonces, eso es un elemento del éxito. El éxito material en la vida de las personas es un elemento que ayuda muchísimo a ser mejor persona. Naturalmente, esto es una generalización. Entonces, yo, cuando digo tenemos que tener una definición de éxito, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué necesito para pensar que estoy bien económicamente? ¿Vale? Eh, Patrimonio,
el cash disponible que puedes usar inmediatamente, etc. Una manera, Ferran Adrià, que además ha escrito el prólogo del libro, Sí, sí. Ferran Adrià tiene una manera muy, muy sencilla de explicar el éxito material. Él dice, mira, imagina la vida que quieres vivir, haz cuentas cuánto cuesta esta vida y esto es el salario que tienes que ganar. Muy simple, muy, muy frágil, como es él. Entonces, la parte material es muy interesante. Luego hay, pero, otra cosa. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Si no estás alineado con quién eres, con tus valores, con tu visión del mundo, tienes un problema, evidentemente, ¿no? ¿Cuántos ricos conocemos que son tristes y deprimidos? Probablemente porque no están alineados con su propia persona, con quiénes son. Y estos son dos elementos. Yo identifico también un tercer elemento. Es que estoy convencido que nadie puede vivir solo en la vida. Entonces, vivir en una comunidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú hagas lo que hagas, vas a tener un impacto. Vas a tener impacto en la vida de los demás. Lo puedes llamar legado, lo puedes llamar impacto, lo puedes llamar como nos guste, pero es qué queda después de que tú has pasado. Y eso puede ser de que has pasado por esta vida o puede ser de que has pasado en esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Tú dejarás un legado a mí, yo dejaré un legado a ti y esperemos que dejemos un legado nos a los oyentes, a quien nos escucha, etc. Evidentemente tienes un impacto. Entonces, hemos dicho tres cosas, ¿no? Hemos dicho éxito material, éxito personal en términos de alinearse con uno mismo y también éxito en dejar un impacto positivo. Pones las tres cosas juntas, la intersección entre estas tres cosas probablemente te da una idea aproximada, porque siempre puede ser solo aproximada, de qué es el éxito para ti. Cuando estás alineado en estas tres dimensiones, vas más o menos bien. Sí. Me gusta mucho cómo lo explicas y te escuchaba y pensaba, decías, puede ser que una cuestión de edad o necesidades cambiantes en la vida, pero desde que somos conscientes, adolescentes, del hecho de estar, de ser reconocidos, de ser queridos en el fondo, ¿no? De ser reconocimiento en forma de likes, en forma de sueldo, en forma de que nos inviten a la fiesta de cumpleaños del amigo. Y luego, a medida que hacemos años también, quizá con una visión un poco más madura, pero en el fondo, y me gusta que arranques así tal como lo haces en el libro, además, porque cuando hablamos de marca la gente piensa en proyección, que evidentemente acaba en impacto, y con una intención, encontrar trabajo o lo que fuera. Pero empiezas en decir un cierto autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría conseguir? A lo mejor sí que es conseguir trabajo, pero el trabajo empieza y se termina. Y las preguntas siguen abiertas, ¿no? En quién quieres ser o qué valor aportas. Me gusta esa reflexión que nace más de explorar un poco objetivos desde lo que la persona es y quiere ser. Y mira, antes has mencionado un par de veces un par de palabras importantes que me resuenan, muchas de las que has dicho, pero has dicho la autenticidad. Tenemos que ser auténticos, ¿no? Entonces también, pregunta un poco por retar, ¿no? ¿Cómo le explicamos qué significa autenticidad a las personas que dicen, oye, sí, lo que quieras, pero yo se espera esto de mí, para mí es encajar en una vacante, lo que la sociedad, lo que esperan de mí. Y en ese intentar encajar en que los demás esperan de nosotros, profesional o personalmente, algunas personas pasan toda su vida sin hacerse grandes preguntas porque hasta les son incómodas dedicar tiempo a esto, ¿no? E incluso lo que significa autenticidad, no sé si lo tienen muy claro. ¿Cómo lo definirías tú o cómo reconoces tú una persona que es auténtica? Sí. Es que es una pregunta interesante y como yo creo que vivimos en un mundo hoy que, ¿cómo puedo decir? Nos reta a no dar respuestas simples. Hace pocos días vi un post de una académica de Barcelona que decía, es una lingüista, que decía que el gran problema de hoy es que queremos simplificar la complejidad, mientras que no deberíamos estar simplificando la complejidad, deberíamos dar respuestas claras a la complejidad. O sea, no escapar de la complejidad. Entonces, el mundo de hoy nos reta a una situación que es muy compleja. Por ejemplo, cuando hablamos de autenticidad, probablemente deberíamos estar hablando de una versión un poco más madura de lo que pensamos que sea la autenticidad. Casi la podríamos, para
decías no busco titulares, ¿no? Pero podríamos usar un titular y decir estamos en la post-autenticidad, ¿no? Que no es la postverdad, no es la postverdad, todo lo contrario. Entonces, hay un filósofo que yo cito en el libro, que es un filósofo alemán con un nombre muy alemán, se llama Hans-Georg Müller. Seguro lo he pronunciado fatal, pero se llama así. Y este habla de un concepto que se llama profilicity, perfilización, algo de este estilo, podríamos traducirlo. O sea, ofrecer un perfil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa interesante de este concepto? Él habla de, digamos, creación de la identidad personal, ¿vale? Eso desde un punto de vista filosófico. Dice que nuestra civilización ha pasado por varias fases, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres probablemente, ellos vivían en una época que Müller llama de la sinceridad, sincerity la llama. Esta época era una época en que la sociedad te asignaba un rol, ¿no? Tú eres un carpintero, se sabe lo que se espera de un carpintero. Eras un profesor universitario, se sabe lo que se espera de un profesor. O sea, tú tenías que conformarte a estos estereotipos sociales que la sociedad decidía por ti, la historia personal había decidido por ti. Con excepciones, naturalmente, pero bueno, era lo que era. Este tipo de situación de construcción de la identidad cambia, sobre todo en los años 60, en el momento en que hay esta revolución cultural, donde la gente empieza a justamente buscar autenticidad, ¿no? El soul searching, ¿no? que se habla en las canciones, Los hijos de las flores, etcétera. Todo este movimiento llevó a la gente a romper todos los moldes y a rechazar cualquier cosa que fuera sentida como una forma de imposición, ¿vale? Pone a la gente en una, si queremos decirlo de esta forma, en una forma de apuro, porque ser auténticos de forma extrema es un trabajón, es muy difícil. Y constante, ¿no? Una rebeldía constante, ¿no? Claramente, y es eso, es una rebeldía, Joan. Y la rebeldía cuesta emocionalmente muchísimo y sobre todo, digamos, según el tipo de personalidad que tienes, puede no ir contigo, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Entonces, digamos, una sociedad sana, una sociedad madura, necesita de personas que en un cierto momento sean capaces de encajar, pero sin negarse a sí mismas, ¿vale? Entonces, este equilibrio entre estas dos cosas es muy importante. Müller habla de profilicity en un contexto que es el contexto actual. Yo te decía antes que una ambición es el de hacer las redes sociales como irrelevantes. ¿Por qué? Porque yo creo que las redes sociales sí que cancelan nuestra identidad, porque, bueno, no quiero estar desgranando estadísticas, basta solo pensar que por el efecto claro de las redes sociales, hay un sociólogo, es un psicólogo social, Jonathan Haidt, un americano, ha demostrado que las chicas adolescentes han empezado a suicidarse, desafortunadamente, y la tasa de crecimiento del suicidio en las chicas es mucho, mucho más alta de la tasa de... Esto por efecto demostrado de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas chicas ya no están pensando a sí mismas, están pensando cómo ser algo que no se puede ser, algo ideal que no se puede ser. Entonces, las redes sociales están poniendo un tema de desafío a nuestra identidad personal, ¿vale? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué hago yo? Müller dice, lo que tienes que enseñar es un perfil, ¿vale? Y él como que, digamos, en el libro que él escribe sobre este punto, es como que estuviera proponiendo, casi lo tienes que considerar un alter ego, y un poco vivirlo de una forma, él enseña taoísmo como, ¿no?, de una forma distanciada, ¿no? Observar ese alter ego y ver cómo se mueve, etc. Yo con esta conclusión no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que es posible una cosa, es posible, digamos, si tú eres
como disciplinado, si tú eres observante y observador de ti mismo, tú puedes ofrecer la parte de ti, aquí venimos a la autenticidad que tú mencionabas antes, la parte de ti que es más útil, más relevante a crear valor en la situación en la que te encuentras. Eso es el punto que yo aboco dentro del libro y para las personas que decías tú antes, ¿no? Alguien que dice, no, esto no va conmigo. Bueno, el punto es este, el punto es que si miramos a la marca personal como descubrir cómo yo puedo traer valor a la mesa, ¿vale? Entonces yo entiendo también qué parte de mí yo puedo poner, ¿no? dentro del juego de una forma auténtica aquella parte de mí que es relevante para la situación y entonces hacerlo de una forma estratégica. Esto es mucho mejor que tener que ponerse una máscara, es mucho mejor que tener que fingir, etcétera, etcétera. Pero el punto es un poco, creo que se dice peliagudo, ¿no? En el sentido de que naturalmente tú te tienes que conocer muy bien, no solo te tienes que conocer muy bien a ti para escoger la parte de ti que es relevante, pero tienes que entender también qué es relevante. Entonces, ¿cómo haces esto? O sea, tienes que conocer muy bien cuál es el valor que viene requerido, que se requiere de tu parte. Entonces, esto es claramente un nivel estratégico de estar en la mesa. Bueno, das una respuesta amplísima y muy profunda, pero das buenas pistas, ¿no? Para entender que es una gestión activa, constante. Es decir, es igual que esa distancia del rol. Si yo fuera actor, yo voy al teatro y eso es un papel más claro, ¿no? Ejerzo un papel, la gente sabe que soy un actor, pero soy más cosas. Pues igual que soy un actor, voy a mi trabajo y ejerzo un rol y soy la misma persona, pero habrá ciertas limitaciones que a lo mejor no hago en un entorno profesional o en una conversación. Es decir, me gusta que digas el hecho de que tomes una decisión de en cada momento qué poder aportar. En las radios creo que también es una buena pista. No sé si siempre lo conseguimos, pero yo, por ejemplo, publico cuando tengo algo que aportar. Pero desde ahora y desde hace 20 años. Aunque el algoritmo me diga, Joan, que hace 2 días que es que me es exactamente igual. Es decir, quiero sentir que cuando mire atrás, al menos se hace con la intención de que aquello ha podido aportar algo. Y empezando también por uno mismo en el disfrute de compartir, de escribir, de lo que sea. Pero esa pista de intentar impactar en los demás o aportar con algo más intencional, yo creo que es un muy buen consejo. Bueno, y un ejercicio, ¿eh? Mira, te escuchaba, Giuseppe, y pensaba, hablemos de personas más o menos conocidas que tú en el libro mencionas y que me pareció muy interesante que los trajeras, ¿no? Personas como Keanu Reeves, un actor muy bueno en su profesión, tendrá más o menos fans, pero a mí particularmente me gusta también. Pero alguien que tiene una dimensión que va más allá de su trabajo, ¿no? Y que es también conocido, al menos en su imagen global, por otras atribuciones personales de generosidad. Bueno, ahora nos cuentas tú. U otra persona que también mencionas, entre muchas otras, es Jane Goodall, ¿no? Recientemente fallecida. Sí. También Sí. una persona muy relevante en su profesión, que tiene una marca y una gran proyección. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué parte de su influencia crees que se debe a su autenticidad, a lo que son y ponen en valor de los demás? ¿O cuánto es estrategia, acción intencional? ¿Cuánto es una comunicación un poco más, no te diré empresarial, pero bueno, ¿cómo diferenciar eso? Es decir, ¿se le ponen un micrófono Sí. delante a Keanu Reeves o cuando se lo ponían a la señora Goodall? ¿Hasta qué Sí. punto son ellos mismos con coherencia o están más limitados o más condicionados por lo que toca decir o hacer en aquel momento? Sí. Eh, Mira, si me permites, te doy una respuesta otra vez un poco articulada porque Sí, son claro. preguntas muy, muy interesantes y entonces yo, por ejemplo, la respuesta breve hubiese sido, mira, no lo sé, porque ellos no conozco personalmente a Keanu Reeves, conozco personalmente a una persona que conocía muy bien a Jane Goodall. Podría preguntar, pero realmente no es relevante. Cuando hice la presentación del libro y estábamos como debatiendo con Ferran, Mm, con Ferran Adrià, mm, y claro, y yo llegué a decir, digo, mira, realmente mm, uno, probablemente Ferran, y él lo explicó de alguna forma, no ha tenido una estrategia clara de cómo construir su propia marca. Es algo que ha crecido, ha evolucionado con él ha ido adquiriendo, etcétera. De hecho, hay un famoso
un famoso estratega, se llama Henry Mitzberg, que habla de estrategia emergente. Dice, muchas veces hacemos muchos planos estratégicos, pero la estrategia de verdad es la que emerge de las acciones que tomamos, ¿no? De las decisiones que tomamos. Entonces, probablemente, en el caso de Keanu Reeves y de Jane Goodall, ellos no han tenido un plan estratégico de marca personal, etcétera. Probablemente le ha ido bien en la vida, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros para nuestra propia marca personal es estudiarles. ¿Por qué? Porque tú puedes ver algunos patrones, puedes ver algunas insights de que ciertas cosas gestionadas de una cierta forma pueden dar cierto tipo de resultados. Entonces, ahora, pero el tema es este. Yo cuando escribo el libro, lo hago de una forma consciente y espero haberlo explicado bien en el libro, que no existe una receta única para una marca personal. Yo sospecho mucho de aquellas personas que te cuentan su historia personal, dice, porque así puedes tú también tener el éxito que he tenido yo. Pues, dentro de la marca personal de Ferran Adrià está Ferran Adrià, no está Giuseppe. Entonces, si Giuseppe hace exactamente lo que ha hecho Ferran Adrià, muy difícil que vaya a funcionar igual, ¿no? ¿No? Tenemos talentos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, el tema aquí es que naturalmente se casan las dos cosas. Lo que hemos definido hasta ahora como autenticidad, o sea, como seguir su propia estrella, como seguir su propia persona, sus propios valores, etcétera, ser uno mismo. Y al mismo tiempo, pero no ser naif, no ser ir con el lirio en la mano, como se dice, ¿no? O sea, estar atento, entender que ciertas evoluciones, tanto de tu profesión como de tu negocio, como de la carrera, etcétera, tienen unas reglas. Y si tú sabes tocar las teclas correctas, entonces puedes esperar un cierto tipo de reacciones por parte del sistema. De hecho, esta es una cosa muy interesante a considerar. Cuando pensamos en estrategia de marca personal, probablemente muchas veces pensamos que la marca personal es personal en el sentido de que solo se refiere a mí. Y esto es un error. Es un gran error. Es un craso error. Tenemos muchos roles en la vida, ¿no? Y además representamos a la empresa en la que trabajamos o a la familia a la que pertenecemos. Es decir, llevamos varios gorros, ¿no? Tenemos muchos roles y en cada uno de estos roles, además, no estamos solos, estamos juntos con otras personas. Entonces, somos parte de un sistema. Tenemos que ser capaces de entender que, digamos, nosotros podemos tener nuestra propia estrategia, pero esta estrategia se tiene que adaptar constantemente al contexto, que es un contexto cambiante, especialmente en esta época, la nuestra, que es una época de grandes cambios. Entonces, Joan, la respuesta breve a tu pregunta es por un lado, estas personas han sabido entender quién eran, han sabido ser ellas mismas, han sabido, ¿no? Construir, digamos, una persona visible que está en coherencia con quien ellos son. Pero por otro lado, seguro que han tomado unas decisiones, y yo no sé decir si conscientemente o inconscientemente han tomado unas decisiones que han definido una línea de actuación. Ahora, esto yo sí que lo puedo decir por experiencia, por haber conocido muchas personas que han tenido mucho éxito. Las personas que tienen éxito son conscientes de una idea de coherencia en lo que hacen. Entonces, esto puede ser un primerísimo indicio muy aproximativo para empezar a pensar de manera estratégica. Entonces, puede ser en este sentido. Sí. Muy bien. Mira, vamos a seguir con ejemplos concretos que salen en tu libro y que creo que ayudan a las personas también en personajes muy reconocidos, ¿no? Y este también es interesante, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, en Arnold Schwarzenegger. Imaginemos que en su momento, en sus años, en sus 20añero, como culturista veinteañero austríaco, su definición de éxito fuera triunfar en el mundo del culturismo, ¿no? Pero claro, este señor luego ha sido actor de éxito en su género y luego político. Y claro, en ese mismo camino, digamos,
¿Cómo se hace? Pensando en Arnold Schwarzenegger o pensando en cualquier Sí, persona que ha tomado decisiones vitales que ha cambiado su contexto, su profesión. Realmente, ¿cómo se gestiona una marca? ¿Hay algún sí. denominador común? Has dicho parte de cosas que tienen que ver seguramente con esa identidad, con esa coherencia, pero alguien que va a cambiar de contexto, de trabajo, de profesión, de Sí. audiencia, ¿hay algún denominador común o algún consejo a mantener al quien diga, mira, es que yo hasta ahora me dedicaba a esto y es que yo era esto y ahora de repente necesito y quiero hacer otras cosas? ¿Hay que empezar de cero o hay cosas que no cambian? Sí, no, yo diría que no, no hay que empezar de cero porque fíjate, así como tú, yo veo que tenemos una experiencia común, ¿no? De haber cambiado Ujú, bastante radicalmente nuestra identidad profesional, ¿no? ujú, Entonces, si no hay un continuum, mal, ujú, bastante mal, ¿no? Tenemos que mantener un continuum. Em, Varias cosas. La primera cosa es que cuando estamos hablando de marca personal, tenemos que ser conscientes que la marca personal no es lo que nosotros pensamos. Nuestra marca personal no es lo que nosotros pensamos, es lo que la gente piensa. ujú, Entonces, nuestra marca personal vive en la mente de ujú, quien nos está observando. ujú, Entonces, qué implica esto? Esta frase bonita, ¿no? Implica que la gente se hace una historia en su cabeza que es la historia de ti. ujú, Esta historia, por razones hasta de neurociencia, si queremos llevarlo a ese nivel, sin entrar, eh, el cerebro quiere ahorrar energía, evidentemente. Entonces, la historia tiene que ser una historia fácil, una historia que yo puedo recordar muy fácilmente, me la puedo repetir muy fácilmente, la puedo entender muy fácilmente. Entonces, el tema ya ves por dónde voy, ¿no? O sea, nuestra marca personal es una historia, tiene que ser una historia que es fácil de comprender y tiene que ser una historia que podemos relacionarnos de manera positiva muy, muy fácilmente. Entonces, esto es un tema. El tema de Arnold Schwarzenegger es fascinante porque un culturista que, con, con lo que, con lo que viene yo leí una biografía suya, la tengo aquí, que el titular es El arte de ser valioso, algo de este estilo. ujú. Muy bien, Fíjate el titular, El muy arte bien. de ser valioso. O sea, este está concentrado en cómo aportar valor a la vida de las personas. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con cómo es un personaje Ujú, exuberante, ¿no? Te puede caer bien, te puede caer mal, pero una persona que dice el arte de ser valioso, pues me crea curiosidad, quiero conocerlo mejor, ¿no? ujú, Y de hecho, si vas a leer su libro, su obsesión, dentro, al menos lo que explica en el libro, su obsesión es, vale, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar yo en este momento? ¿Vale? Entonces, si tú esto lo haces en cualquier situación en que te encuentras, ¿vale? Esto es un hilo conductor que puede ayudar a las personas a construir su propia historia de ti. ujú. ¿Vale? Fíjate, ahora, digamos, en unos días empiezo un proceso de acompañamiento con una persona, de marca personal de una persona. Es un, es un deportista de élite, no diré su nombre, es una persona muy conocida Ujú, que ha acabado su carrera profesional como deportista y está haciendo otra cosa. Y eh, digamos, en una conversación, yo y un amigo mío le hemos prospectado que él podría ayudar muchísimo, como ex deportista de élite, muchísimo a empresarios y a CEOs, ujú, etcétera, ¿vale? Algo que yo veo, de tu expresión, tú y yo lo vemos inmediatamente, pero claro, una persona que ha vivido toda su vida en otro mundo, dice, esa es una persona, me encanta porque es muy súper buena persona. Dice, oye, Giuseppe, pero yo no lo veo, no entiendo cómo puedo hacerlo, ¿no? Hasta podría sentir un sentido no ha dicho esto, pero podría sentir un sentido de síndrome del impostor, ¿no? ujú, ¿Cómo puedo yo ujú, decir ujú, si yo no he hecho el PhD o el máster o lo que sea? No hace falta, no hace falta. El tema, por ejemplo, yo empezaré esta conversación con esta persona sobre un punto concreto, que es cuáles son
un poquito técnico esto, pero ¿cuáles son sus core competencies? Sus competencias clave, ¿vale? Porque es esto lo que él puede traer a la mesa. Es esto la cosa que puede aportar a otras personas. Porque claro, si tú has estado haciendo tu gesto atlético delante de 80.000 personas o 90.000 personas y este gesto lo has llevado a término, has hecho lo que tenías que hacer, algo que enseñar tienes. Sí, sí. ¿No? Además, fíjate, Giuseppe, que y además creo que la pista también es ayudar a las personas a reinterpretar, porque lo que hacen, a veces la decisión de qué profesión hacemos es no demasiado consciente. Yo he tenido alguna conversación también diciendo, no, es que yo soy vendedor. Bueno, soy vendedor. ¿Qué hay detrás de eso? Y cuando rasas un poco, ves que realmente lo que quieres es... Yo he tenido relación con algunos comerciales que han cambiado de empresa muchas veces, con productos muy distintos. Pero para mí el Dramir Commerce es una persona generosa, proactiva, transparente, honesta, que quiere ayudar, que conecta con mis objetivos. Lo que me vendiera es la variable, pero es el factor común era este. Entonces, ayudar a la persona a reinterpretarse para salir un poco, porque fíjate, no, en el caso del deporte quizás más claro, ¿no? Pero el reconocimiento viene por el aplauso y viene por ganar partidos o lo que sea. Y en cambio, si vives durante 10, 15, 20 años eso, pues me parece ejercicio de decirle, vamos a rebobinar realmente esto que significa, hacer feliz a la gente. O no lo sé, es decir, ayudarle a redescubrirse en lo que todos somos buenos, ¿no? Liberándonos de esas etiquetas más simplistas que decíamos que nos vienen de hace muchos años, ¿no? Yo soy carpintero, ¿no? Como el famoso, creo que hay una frase en el libro Ikigai, ¿no? Que dice, estudia la longevidad de las personas, ¿no? Y le preguntan, antes hablábamos de Japón, ¿no? Una de las razones de que la gente viva tanto tiempo es tener propósito. Y a alguien le preguntan, ¿y usted cómo es que sigue reparando zapatos con 93 años? Es que yo no reparo zapatos, no soy zapatero. Yo ayudo a las personas a hacer su camino. Entonces, esa reinterpretación es muy bonita porque ayuda a las personas a descubrirse de verdad o en algo que no son suficientemente conscientes y a partir de aquí construir su próxima etapa, ¿no? No sé si Schwarzenegger tenía algún asesor de marca como tú al lado, pero algo habrá hecho bien para seguir progresando, creciendo y proyectándose en otros mundos, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo que él tiene muy claro que, digamos, es una persona que tiene el espectáculo dentro y la persona que tiene el espectáculo dentro saben que tu éxito depende de cómo puedes conectar con las otras personas. Él lo tiene dentro, lo tiene muy incorporado esto. Totalmente. Mira, Giuseppe, vamos a tocar un tema que últimamente está omnipresente y te confieso que nos conocemos hoy a través de la pantalla, como digo yo, pero como hace cada vez más personas. Hace muchos años, con la llegada de Internet, la gente nos googleábamos. Ahora ya no hacemos solamente esto. Yo me he ido a una inteligencia artificial, a Perplexity, a ChatGPT y le he hecho una pregunta para preguntarle quién es Giuseppe Cavallo. No te voy a leer todo lo que me decía, pero sí te anticipo que era muy atractivo, muy interesante y que generaba realmente ganas de saber más y me apetecía mucho conocerte hoy. Con lo cual, bueno, la IA está ahí también, la IA no es más que rastro digital de todo lo que se ha comido de nuestro rastro digital y es un referente más, en este caso no humano. Pero ¿qué papel crees que puede jugar la IA generativa, que desde hace 3 años está más presente en el proceso de acompañamiento en la gestión de marca? Sí, es un tema que lo hablamos todos los días, todos, ¿no? Creo, porque claro, es un poco como las redes sociales, si queremos, ¿no? Uh-huh. Se puede usar bien o se puede usar menos bien, ¿no? Se puede usar regular. La IA para mí yo uso intensivamente la inteligencia artificial, varios, pero el tema es que es como tener un empleado, ¿no? Especialmente para las personas que nos hemos puesto en un modelo de negocio, digamos, como autónomos, Uh-huh. como independientes. Entonces, hombre, es una ayuda impresionante. Lleva algo de riesgo, por ejemplo. Lo que yo siento, por ejemplo, cuando estoy utilizando la inteligencia artificial es que tengo que como asegurarme que no exijo demasiado de mí mismo, por ejemplo, porque con la inteligencia artificial tú puedes estar, ¿no? Reiterando, dándole, etcétera. Hay un filósofo coreano ¿cómo se llama? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. El de la colita. Uh-huh. Bueno, que le han dado el premio Princesa de Asturias Eso es, hace sí, muy sí, poco. eso es.
Entonces él habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Entonces el tema es que con la inteligencia artificial podemos estar, al menos yo noto este riesgo en mí, podemos estar exigiendo más y más y más, etcétera. Y esto, vale, es un riesgo, digamos, estructural de la inteligencia artificial. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que el riesgo fundamental en términos de marca personal es que podamos abdicar nuestra marca personal a la inteligencia artificial. Y esto conlleva un riesgo de autenticidad. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial, así como las redes sociales, responde a algoritmos, responde a algo que es máquina, que es realmente es estadística, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué comporta eso? Comporta que hay una nivelación del output que te da la inteligencia artificial. Entonces, si tú no estás constantemente reconduciendo digamos, el output que te da la inteligencia artificial a lo que realmente tú eres, piensas, criticas, etcétera, si no haces este ejercicio de pensamiento crítico, bueno, lo que estás obteniendo es ¿cómo decir? Un cortar los ángulos de tu marca personal y hacerlo más redonda. Pero hay un problema aquí, que la cosa más interesante de tu marca personal son los ángulos. Entonces claro, entonces este es un riesgo importante. Entonces, quiero decir las dos cosas. Inteligencia artificial, sí o no, sí, por un tubo, absolutamente sí. Pero mucho cuidado porque la inteligencia artificial es nivelación de quién eres, fundamentalmente. Supongo que estamos todavía aprendiendo, a pesar de estos 3 años desde la salida de ChatGPT, la popularización, que era justamente ahora, ¿no? Noviembre de 2022, ahora hace 3 años que estamos conviviendo más. Y está bien, es decir, apertura, pero bueno, distancia, ¿no? Y conciencia de lo que no es, ¿no? Josep, has dicho un montón de cosas. Perdona, que me haces pensar, tú que eres de tecnología, me hace pensar, hay una curva, creo se llama la curva de Gartner, ¿no? Que estamos en esta fase donde uno espera demasiado de la tecnología, llegaremos a un punto que estaremos decepcionados, casi como abandonarla, pero luego y volveremos tendremos a una relación ¿no? más. Sí. Así es, mira, Josep, has dicho un montón de cosas interesantes. La verdad es que da gusto conversar con personas como tú, pero quien te descubra hoy, si se quedara con una sola idea de todo lo que nos has dicho, ¿cuál te gustaría que fuera? Aparte de que lean tu libro, que eso ya lo digo yo. Gracias. Mira, lo tengo allí detrás de mí. ¿Qué diría una persona que me conoce hoy? Le diría la frase que creo que es de Oscar Wilde, sé tú misma porque todos los otros ya están ocupados. Uh-huh. Es lo que debemos hacer. Al mismo tiempo, digamos, sé tú misma, pero también sé estratégica, porque si quieres alcanzar un cierto tipo de éxito, que para mí éxito es muy sinónimo de felicidad. Si quieres ser un poquito más feliz, aquí nadie tiene la fórmula mágica, un poquito de estrategia tienes que meter en la ecuación, eso seguramente. Genial. Y la pregunta de futuro siempre cierro con la misma, Giuseppe, y es ¿de qué te gustaría que conversáramos tú y yo dentro de 3 años? He ido recortando el plazo porque el mundo cambia deprisa, pero si tú y yo hablamos dentro de 3 años, ¿de qué te gustaría que pudiéramos conversar? Es una pregunta maravillosa, de verdad. Te felicito la pregunta porque es muy inspiradora y es muy retadora realmente, porque te dice tú qué quieres realmente, ¿no? ¿Qué es importante para ti? Mira, dos cosas me gustaría estar conversando contigo. Uno, líderes, bueno, me ocupo de eso, ¿no? Del éxito de las personas que... Para mí, líder es cualquiera que quiere mover la aguja. O sea, no hace falta ser el CEO de una empresa. Eres un líder si quieres hacer un cambio. Uh-huh. Entonces, líderes que realmente, digamos, puedan liderar desde la conciencia, ¿no? Desde un humanismo, o sea, respetándonos a nosotros mismos. Donde estamos hoy, nuestra idea de éxito hoy no va con esto. Entonces, me gustaría que en 3 años estuviéramos diciendo, oye, yo veo una semilla, veo que eso está
está pasando, cómo lo interpretas tú. Esto seguro sería un tema de conversación. Y el otro tema de la conversación me gustaría hablar de mujeres que cambian las cosas, mujeres que cambian la manera de hacer negocio, permaneciendo mujeres, siendo mujeres, desde su mirada, desde su integridad como mujeres, porque es otra forma de entender la vida, es otra forma de estar en el mundo, y necesitamos que tengan éxito las mujeres que pueden hacer cosas. Necesitamos que se empoderen mucho y que estén en posiciones de poder, porque el equilibrio es fundamental, es muy, muy importante. Genial. Ojalá se sea. Amén. Más liderazgo, más humanista y más femenino, con más protagonismo del que merecen las mujeres, que además hay casos más que demostrados de lo bien que lo hacen, muchas veces mejor que los hombres, y es muy necesario. Giuseppe, vamos a poner en las notas del programa muchas referencias que tú has mencionado, pero quien te descubra hoy, ¿cuál es tu casa digital? ¿Qué enlaces le ponemos? ¿Tu perfil a LinkedIn? ¿Tu web? ¿Qué quieres que pongamos ahí para que te encuentren? Sí, mira, entonces yo hago una cosa, publico una newsletter que, digamos, se llama, ¿cómo se llama mi newsletter? La newsletter de Giuseppe. La newsletter de Giuseppe. Entonces, esa newsletter es me confundía, ¿por qué? Porque tengo dos newsletters realmente. Una está en LinkedIn. La newsletter que yo mando por email se llama The Best You, ahora se me ha ocurrido. Entonces, esta newsletter que mando por email es por hardcore. Realmente la tengo muy, muy restringida. Mando 4 artículos cada 2 semanas y son intensos, con lo cual tienes que querer leerla, ¿no? De alguna forma. Pero de estos 4 artículos, cada semana publico un artículo en LinkedIn, con lo cual se me puede encontrar o en LinkedIn, mi newsletter de LinkedIn, o la gente se puede suscribir a mi newsletter por email, que está en la web. Van a mi web, que es minombre.com, giuseppecavallo.com, y van al blog y allí pueden suscribirse. Estos son los lugares más interesantes. Estoy a punto, realmente es la primera vez que hablo de esto en público, con la colaboración de una persona, de Jesús Blanco. Estoy montando una community de marca personal. ¿Vale? O sea que este tipo de conversación que estamos teniendo tú y yo, digamos de esta forma o de formas estructuradas de otra manera, etcétera, etcétera, las pondremos dentro de este proyecto, de esta community. Será una community cerrada, con membresía. Y entonces esto yo ruego a las personas que están escuchando, que están viéndonos, de tener presente que pronto haremos un anuncio y abriremos esta community para suscripciones. Entonces, estos dos lugares son los primarios, digamos. Muy bien. Genial. Y yo te diría, Giuseppe, que predicando con el ejemplo, las personas que te escuchen y el impacto que has causado en ellas seguramente harán que no solo que busquen las notas de este humilde podcast, sino que pues quieran saber de ti, conecten y te busquen sea cual sea el canal. No hace falta estar omnipresente en todas las redes, hace falta que quien te encuentre se quede con unas ganas de saber más, como me pasó a mí. Así que nada, agradecerte el tiempo compartido, todas tus reflexiones y a seguir conectados y, como digo siempre, a conversar. Espero que no pasen 3 años, ¿eh? Seguramente. Joan, muchísimas gracias por tenerme contigo. Ahora nos hemos conocido por pantalla. Espero que tomemos un café uno de estos días en persona. Será un placer. Hasta bien pronto, Giuseppe. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por escucharnos un día más. Antes de mi cierre habitual, quiero agradeceros la acogida de mi último episodio, el número 100, y todos los mensajes de felicitación por haber llegado hasta aquí. Saber que estas conversaciones os acompañan y aportan es combustible para seguir adelante con este proyecto 100% vocacional. Comparte este episodio 101 sobre marca personal si crees que puede ser útil a más personas, y no dudes en explorar los enlaces para saber más de Giuseppe, sus libros y su trabajo. Como siempre, podrás saber también de mí en joanclotet.com, y te recuerdo que tenemos una cita pronto aquí en Humanismo Digital. Hasta entonces, cuídate mucho.